Buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto nuevamente estar aquí hoy con ustedes para poder compartir nuestros conocimientos y aprender más de la palabra del Señor. ¿Ya? Bueno, como es de costumbre, trazamos que el objetivo principal de este curso es conocer y profundizar acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, de nuestro caminar en Cristo, del Evangelio, etcétera, conocer las doctrinas bíblicas, conocer su plan de salvación, abordamos temas del pecado, etcétera. Ya estamos a un par de clases, creo que quedan 2 clases más para que termine este discipulado. La verdad es que ha sido bastante acotado porque lo hemos hecho en 1 hora y la verdad es que estas clases son para más. Entonces hemos tratado de resumir un poco las materias y damos definiciones súper compactas, pero por lo mismo se le ha compartido bastante material de apunte para que no solamente se queden con la enseñanza que le estamos transmitiendo en este video o con el PPT que luego le vamos a entregar, sino que también usted mismo lea acerca de lo que se le ha enseñado para que también pueda obtener un conocimiento mayor al que está adquiriendo ahora mismo, ¿ya? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que es la elección y predestinación. Además vamos a ver el llamamiento y la salvación, o los aspectos de la salvación, qué es la salvación en sí, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a darle comienzo a la primera materia, que será la elección y la predestinación, ¿ya? Bueno, la elección y la predestinación es un tema controversial para algunos, es un tema muy difícil de entender para algunos, pero la verdad es que es simple entenderlo si aceptamos la palabra de Dios o lo que Él nos dice. Muchas veces nosotros entramos tal vez encontramos paradojas en la escritura, o sea, cosas que nos parecieran irracionales o imposibles de entenderlas, y eso es simplemente porque nuestro entendimiento, un tanto limitado, porque el Señor dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que nosotros sería imposible que pudiéramos entender a Dios en todas las cosas. Debemos decir de antemano que por lo mismo no hay respuesta a muchas preguntas que podamos tener en la Escritura. Nuestro mismo Señor le decía a sus discípulos, hay cosas que yo podría deciros, pero si se las digo, o sea, ustedes no podrían sobrellevarlas, ¿ya? Y podemos tener un ejemplo de esas revelaciones en Apocalipsis, por ejemplo. Ahí el Señor revela más cosas que cuando Él estuvo aquí en la tierra en forma humana, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esa introducción? Porque este tema de la elección y predestinación para algunos es un poco complicado porque hay una manera de pensar que se llama el fatalismo, que quiere decir que las cosas que están por suceder son inevitables que sucedan porque una fuerza superior determinó que así exactamente fueran, ¿ya? Entonces, esa doctrina no es una doctrina, es una forma de pensar porque no es una enseñanza bíblica tal cual, ¿ya? Atenta contra la benignidad de Dios e incluso se atreve a decir que Dios seleccionó personas para que fueran condenadas y seleccionó otros para que fueran salvos, ¿ya? Entonces, para entrar en el tema y estudiar lo que es la elección y la predestinación, vamos a leer estos 2 versículos, ¿ya? El apóstol Pedro, en su primera epístola, él plantea habla sobre los elegidos, ¿ya? Y vamos a ver primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, y el versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Aquí hay un término muy importante, la presciencia. ¿Qué es la presciencia?
La presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas, ¿ya? Por lo tanto, aquí está diciendo que los elegidos son elegidos en el conocimiento anticipado de todos los eventos. Dios ya sabe, ¿se entiende? Por lo tanto, en ese versículo, Pedro habla sobre los creyentes o los que ya son salvos, los denomina los elegidos, ¿ya? Y por otra parte, tenemos al apóstol Pablo, que habla sobre los predestinados, ¿ya? Y esto está en Romanos 8:29. Entonces tenemos aquí el libro de Romanos 8:29, vamos a ver lo que dice ese versículo, y dice, hablando de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nuevamente, aquí dice Dios a los que antes conoció en su presciencia, su conocimiento anticipado de las cosas, Dios ya había visto a los que iban a creer en su Hijo y a ellos los predestinó, ¿ya? Entonces, en contextos bíblicos, ambos términos implican el acto de escoger, literalmente escoger. Es decir, que Dios nos escogió para salvación, o sea, eso es lo que está diciendo. Pero entonces nos surgen preguntas, y por ejemplo, tenemos una que es arbitraria la elección. Dios solamente elige a algunos para salvación y deja que las demás personas que Él no eligió para salvación sufran la perdición eterna. Entonces, aquí es donde entra esta idea del fatalismo, donde dice, donde las personas que tienen esta manera de pensar con respecto al fatalismo, se amparan incluso en versículos bíblicos, etcétera, diciendo que desde un principio, Dios, al momento en el que creó la humanidad, Él dijo, tú y tú van a ser salvos, pero tú y tú serán condenados, y esa es la condición en cómo yo los mando al mundo. O sea, al mundo yo ya mando personas salvas y al mundo ya envío personas condenadas, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que alberga la idea del fatalismo, y eso atenta contra la benignidad de Dios o contra el plan de salvación o la salvación que Dios mismo ofrece, porque tira por el suelo la salvación que Dios nos da, o el libre albedrío o la elección que nosotros podríamos ejercer en cuanto al seguir a Dios o no. Por lo tanto, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿será que Dios elige verdaderamente a algunos para salvos y a otros simplemente los deja que sufran la perdición eterna? Y la respuesta es que no, ya que esta elección tiene directamente relación con la presciencia de Dios. Entonces aquí es donde hay que entender que desde antemanos, desde antemanos, Dios está fuera del tiempo, por eso que Él es eterno, Él está en el principio y también está en el fin, ¿ok? Nosotros somos los que estamos confinados a este espacio, sin embargo, Dios tiene la vista de todas las cosas. En esa vista, Dios vio quiénes eran los que iban a creer en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, de antemano, a ellos se les llamó los predestinados, es como una forma de explicarlo. Es un tema un poco más profundo, pero en palabras sencillas es más o menos esto. Y vamos a dar algunas pruebas para derribar la idea del fatalismo de decir que Dios planificó esto condenando a algunos y salvando a otros solamente a los que Él quiso, ¿ya? Y tenemos en 1 Timoteo 2:6, 1 Timoteo 2:6, vamos a ver lo siguiente. Dice, el cual se dio a sí mismo, está hablando de Cristo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Que Cristo, Él vino en propiciación por los pecados de todo el mundo para que todo el mundo pueda tener acceso a la salvación, ¿ya? Entonces, esto debería este versículo invalida el fatalismo porque aquí Dios mismo está diciendo, Cristo murió en rescate por todos. Ahora, es verdad que no todos van a ser rescatados porque simplemente el rescate o la salvación es mediante Cristo. No hay ningún otro medio de salvación, ¿ya? Después dice
que Dios en su paciencia no quiere que nadie perezca. Y esto lo dice segunda de Pedro, dice exactamente lo que está aquí, entonces no voy a ir al versículo. Está hablando que Dios en su paciencia, Él pasa por alto los pecados, por eso que estamos viviendo hoy en día una época de gracia, ¿ya? Entonces, en esa paciencia, el Señor, nosotros hablamos de que no debemos tener por tardanza su venida, pero el Señor también, la Escritura dice que Él retarda su venida porque no quiere que las personas perezcan. En Ezequiel 18:32, también Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere, ¿ya? Entonces es muy importante entender que la idea del fatalismo es contraria o es una doctrina o una enseñanza, una forma de pensar contraria a la Biblia, aunque ese estilo de pensamiento lo respalden con versículos bíblicos, igual sigue quedando nulo porque se tiene que entender el concepto del fatalismo, se tendría que entender en un contexto bíblico global. No podemos simplemente interpretar a Dios por lo que Él dice en un versículo sin analizar toda la escritura con respecto a este versículo. O sea, no podemos hacer doctrinas porque simplemente hay un versículo que solamente habla de esto, y la verdad es que esa no es una buena forma de interpretar la escritura. Por eso que hay errores fundamentales en algunas religiones o sectas que se dicen ser cristianos. Y en Marcos 1:15 habla de que Dios le dio al mundo el regalo de la salvación mediante de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí en Marcos 1:15 y dice así, cuando Jesús comienza su ministerio, claro, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, aquí Cristo dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, aquí está el filtro y la condición de salvación. Para salvarnos debemos estar arrepentidos y creer en el Evangelio. Y el Evangelio es la palabra de Dios, el Evangelio podríamos decir que es Cristo, es su palabra, es su palabra. Entonces, esto es lo que necesitamos creer para poder ser salvos. Por lo tanto, Dios no elige a algunos para salvación en un sentido de que Él pensó las cosas y las creó diciendo tú vas a ser salvo y tú no, ya que aquí podemos ver, gracias a estos 4 versículos, que Dios envió a su Hijo Jesucristo en rescate por todo el mundo, pero la salvación solamente se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Entonces, bueno, con esto ahí podemos cerrar el tema de la elección y predestinación, y usted tiene igual más apuntes con los que puede evaluar este punto, ya que tengo que seguir avanzando en el tiempo. Bien, este es el segundo tema que vamos a analizar. Este es un tanto más cortito y estamos hablando del llamamiento. En términos bíblicos, el llamamiento significa una invitación de parte de Dios y de parte de la gracia de Dios al hombre a que éste le sirva, pero con algún propósito. Es decir, que el llamamiento no es que solamente Dios diga: oye, ven a mí, quiero salvarte. No, Dios siempre tiene un plan y en ese plan hay propósitos o cosas que cumplir. Y para eso estamos nosotros sus hijos y para eso Dios obra en nosotros y dice que nosotros somos sus siervos. Por lo tanto, nosotros debemos servir a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, no simplemente venimos a aprender de su palabra y a quedarnos sentados en la banca, por decirlo de una forma. Nosotros debemos ser hijos activos que trabajamos en el reino de Dios constantemente. Por lo tanto, el llamamiento significa esto, una invitación de parte de Dios a servirle con algún propósito. Y Dios puede llamarnos de varias formas, ¿ya? Y tenemos una, que Él nos llama a través de su palabra, ¿ya? En 2 Tesalonicenses 2:14 dice lo siguiente, veamos: a lo cual
os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través del evangelio o la palabra escrita que hoy tenemos, el Señor puede hablarnos a nosotros. Ahora podríamos decir, pero ¿cómo yo entiendo o cómo una persona inconversa, una persona que no tiene a Dios en su corazón o una persona que ni siquiera cree en Dios, puede entender que Dios le está hablando a través de su palabra si no cree en ella? Bueno, muchas veces, cuando a veces nos subimos a un autobús o podemos ver en la calle papelitos tirados que hablan acerca de Dios, comúnmente las personas siempre tienen la posibilidad de leer la palabra, ¿ya? Eh, algunas personas incluso toman versos bíblicos, hacen póster o cartitas y cosas bonitas y tarjetitas donde siempre está la palabra de Dios. Entonces, a través de esa palabra, Dios le habla a las personas. ¿Y cómo va a surtir efecto esa palabra en esa persona? Eso simplemente va a estar de acuerdo al corazón de la persona. Si la persona abre su mente, abre su entendimiento, su corazón se dispone a creer levemente en lo que está leyendo, Dios eso lo va a notar y va a obrar en esa persona y la va a traer a su camino. También tenemos que Dios habla por medio de su Espíritu. Vamos a ver qué dice Juan 16:8. Juan 16:8. Y aquí, hablando sobre el Espíritu Santo, este es el contexto de este capítulo, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Señor dice que a través de su Espíritu también hace un llamamiento a servir a Dios. Nosotros hoy día vivimos en una sociedad donde, y no solamente en esta, podemos decir que el mentir es malo. O sea, cuando nosotros nacemos, siempre se nos inculca que mentir está mal y ante la sociedad el engaño no está bien, ante un sistema de justicia, al enfrentar un juicio, por ejemplo, siempre se postula y se habla de que el engaño está mal y jura decir la verdad, etcétera, etcétera. ¿Y eso es debido a qué? Debido a que Dios ha escrito la ley en el corazón de las personas. Las personas, tal vez en su inconsciencia, sobre todo los inconversos, porque la Escritura dice que tienen el entendimiento entenebrecido, no pueden discernir cosas espirituales porque espiritualmente están muertos. Sin embargo, la ley de Dios está en el mundo y Dios dice que incluso podemos entender de Él incluso a través del universo, ¿ya? También tenemos que Dios nos habla a través de sus siervos. Y aquí en Jeremías 25:4, Jeremías, vamos a ver qué es lo que dice. Y Jehová, perdón, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero, mira esta parte, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Eso es exactamente lo que sucede hoy en día. Hoy en día hay predicadores, hay maestros, hay evangelistas y está la iglesia de Dios, ¿ya? Ustedes mismos, todos nosotros somos siervos de Dios encargados de predicar la palabra, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros llevamos esa palabra, esa predicación al inconverso, Dios a través de nosotros también está obrando y está haciendo un llamamiento a las personas, una invitación a servirle. También tenemos que por medio del trato con la humanidad, vamos a ver qué dice Romanos 4 respecto a que el Señor nos llama a través del trato que Él tiene con la humanidad. Romanos 2:4 dice, hablando acerca del justo juicio de Dios, ok, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok. ¿Cómo veo yo esto?
se ha dado cuenta que, por ejemplo, hay personas que no creen en Dios o que se declaran ateas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su vida suceden cosas extrañas. Por alguna razón, se lo atribuyen a una alineación de planeta o lo que fuera, se ganaron un premio en la lotería, algo los bendijo y no sabe cómo. Tal vez tenían una enfermedad y fueron sanados sin saber cómo, porque la gracia de Dios igual se sigue extendiendo a todo el mundo, pero el mundo está ciego y no quiere verla, ¿ya? Entonces Dios dice que a través de su benignidad, a través de cómo Él trata con el mundo, Él también le está haciendo a la humanidad una invitación a servirle a Él, una invitación de que vea, de que abra los ojos que hay un Dios que le está llamando y que le está diciendo que retorne a Él, que obtenga salvación. Y por último, tenemos que Dios también llama a las personas a través del juicio. Y vamos a ver lo que dice Isaías 26, 9. Isaías 26, 9. ¿Qué dice Isaías 26, 9? Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Eso me hace pensar que nosotros, o por lo menos los inconversos, los que no tienen a Dios, viven en un mundo con una justicia de mentira o una justicia que literalmente es injusta, pero están tan cegados algunos que piensan que la justicia de este mundo en verdad lo es, y la verdad es que no lo es. Pero cuando la justicia de Dios se desata, cuando Dios desata juicios sobre la humanidad entiende que o en su ser también entiende que algo está pasando. Por ejemplo, podríamos poner el tema de esta pandemia, ¿ya? Yo estoy seguro y yo sigo una radio cristiana que comúnmente la escucho y muchas veces o en un par de ocasiones he oído de personas inconversas que vinieron a Cristo a través de esta enfermedad. O sea, si no se hubieran enfermado, nunca hubieran venido a Dios. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos tener un ejemplo de juicio de Dios en la vida de alguien. Ahora, ¿será que Dios llega y llama a una persona a través de su juicio? Creo que esta pregunta usted mismo se la puede responder pensando en cómo Dios le llamó a usted, ¿ya? Porque primero, no hay que olvidar que Dios es amor, ¿ok? Dios no va a querer llamarnos de primera desatando su ira sobre nuestra vida, ¿ya? Por lo tanto, no lo olvidemos que Cristo dice que porque Dios amó al mundo, envió a su Hijo, o sea, por amor lo envió, ¿ya? Pero cuando las personas no quieren obedecer al llamado o no quieren oír al llamado por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de sus siervos o entendiendo el trato que Dios tiene con la humanidad, Dios sin duda alguna va a recurrir al juicio para tener que llamar a estas personas. Por lo tanto, vamos a terminar este tema repitiendo lo mismo, que el llamamiento significa una invitación de parte de Dios a que le sirvamos. Entonces, tengo aquí dos preguntas. Usted, que ha estado participando en este discipulado ya por casi 2 meses, ¿sabe cuál es su propósito en este camino? ¿Se ha preguntado qué es lo que Dios quiere hacer con usted? ¿Para qué Dios lo llamó aparte de la salvación? ¿Se siente, como dice aquí abajo, se siente usted satisfecho con la vida que hoy está viviendo? Y no me refiero a si se siente satisfecho porque está enfermo o no, o según su economía, o según los bienes que usted tenga, sino que se siente satisfecho con la vida que está viviendo en Cristo. ¿Ha evaluado su vida? ¿Se ha evaluado cómo está usted en la fe? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo sirve a Dios? ¿Qué está haciendo por Dios? ¿Qué hace por Él? ¿Y qué hace para Él? Nosotros somos llamados a servir a Dios y debemos buscar ese propósito, ¿ok? Y no se olvide que el propósito número uno, por lo menos a mi parecer, es que prediquemos el Evangelio.
Ese es el trabajo fundamental. La Escritura dice, ¿cierto?, que la viña tiene que tener obreros, ¿cierto?, porque la vid es mucha y obreros hay pocos, entonces necesitamos que la iglesia reaccione, despierte y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que se dedique a hacer la actividad para la cual fue llamada, y esto es expandir el reino de Dios a través de su palabra, predicar su palabra a todo el mundo. Bien, hemos terminado el tema de la elección y la predestinación y también el llamamiento. Ahora vamos a pasar al tercer tema, donde hablamos de la salvación, ¿ya? La salvación, la idea principal de este término significa rescatar y preservar a algo, preservar a alguien sobre un peligro inminente, algo que va a pasar, ¿ya? Implica darle salud, implica darle seguridad, pero la salvación aún así es más profunda cuando llega a nuestras vidas, porque es un término que cada vez, es un término que está íntimamente ligado a salvarnos de nuestra vida de pecado, ¿ya? De la esclavitud del pecado, a darnos salud con respecto a eso, a darnos vida con respecto a la relación que nosotros teníamos en nuestra vida de pecado. Aquí el tema es la salvación, y en la salvación hay un retorno a Dios. Por eso digo, retornó a Dios. Todos los que hoy en día somos salvos es porque retornamos a Dios y Él nos libró del peligro. Él nos libró del castigo o de la paga del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, nosotros los redimidos, nosotros estamos salvos de la ira de Dios, del castigo que Dios traerá a esta tierra, porque es lo que está escrito en cuanto a lo que respecta con los juicios de Dios en la tierra por el pecado, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con una persona que es inconversa? ¿Qué es lo que debería hacer esa persona para ser salva? ¿Ya? De partida, no hay ninguna obra buena que nosotros podamos hacer para ser salvos. No hay absolutamente nada bueno. No hay velas que podamos prenderle a Dios que a Él le agraden, y en el día del juicio el Señor diga, mira, porque me prendiste velas todas las vidas, voy a ser flexible contigo y te voy a salvar. No, eso es mentira, eso no existe, ¿ya? Por nuestra conducta podemos ser personas que no conocemos a Dios y vivir rectos tal vez toda la vida, vivir en nuestro propio engaño de que somos buenos, pero a través de eso tampoco somos salvos. No podemos ser salvos ayudando al vecino, ni ayudando a cruzar un anciano la calle, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir? Que a través de las buenas obras no hay salvación, ¿ya? No hay salvación. Eso es muy importante tenerlo. ¿Por qué? Tenerlo en cuenta porque la salvación es un regalo que Dios da, y es un regalo que Dios da en su gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da un regalo en su gracia, que nos da un regalo que es inmerecido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el momento que Adán y Eva pecaron, ellos cambiaron su estado espiritual de vivos a muertos. Cambiaron una relación íntima con Dios a ser separados de Dios y separados por la eternidad, para siempre, para siempre. Pero Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en lugar de nosotros y ser salvo. Por lo tanto, la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo, ¿ya? Entonces, para poder llegar a la salvación, un inconverso, una persona inconversa, primero tiene que ser llamado. Y nosotros ya pasamos por eso, ¿cierto? Fuimos llamados. Después dice que
para que en nosotros haya una salvación, primero tiene que haber una conversión, ¿ya? Ahora uno puede decir, oye, pero esto es una obra. No, no es una obra, es un acto que demanda todo nuestro ser para creer en Cristo, ¿ya? Y de esa forma ser salvo. Nunca nos olvidemos de esto, que solamente la salvación es por fe en Cristo, ¿ya? Pero la conversión implica, eh, tiene dos aspectos, eso es. La conversión tiene dos aspectos. Tiene el aspecto del arrepentimiento y tiene el aspecto de la fe. O sea, tiene, podríamos decir, un acto externo y también un acto interno. Esto es lo que sucede en la conversión. Entonces se tienen que dar estas dos cosas para que nosotros podamos tener la conversión. Ya vamos a explicar por qué tienen que ser las dos cosas. Recuerde, la salvación siempre es por fe, pero la Escritura dice que la fe sin obras es una fe que está muerta, ¿ya? Nosotros debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento, dar pruebas externas de que en verdad nosotros somos personas salvas, somos personas hijos de Dios. Es decir, que mediante la fe, en respuesta a esa fe, a lo que nosotros creímos, vamos a actuar, vamos a hacer obras en consecuencia a esa fe. Eso no quiere decir que estamos siendo salvos por obras, sino que estamos siendo salvos por fe, ¿ya? Cuando el Señor llama a la persona a servirle a Él, hace un llamamiento, en la persona tiene que haber una conversión, y eso significa retornar a Dios. La persona tiene que escoger el que vuelva a Dios o sigue en la vida en el que Él está. Para que pueda suceder la conversión en nosotros, se tiene que dar este elemento o este aspecto del arrepentimiento que involucra tanto lo intelectual como lo emocional y lo práctico. Si usted analiza aquí estas tres palabras, está hablando de nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, etcétera. Está hablando de nuestras emociones y está hablando de nuestras acciones. Es decir, el arrepentimiento involucra todo nuestro ser, ¿ya? Por eso que la Escritura también dice que debemos amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con alma, cuerpo, mente, etcétera. Con todo nosotros servimos a Dios. Entonces, por eso que se involucran estas tres cosas en el arrepentimiento. El arrepentimiento parte así. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos sentido, pero plasmarlo de esta forma le va a hacer ver qué es lo que en su vida sucedió para que usted fuera salvo, ¿ya? Primero, en el ámbito intelectual, lo que se dice es que nosotros debemos ser personas que nos reconocemos culpables, nos reconocemos que somos pecadores. Por ejemplo, vamos al Salmo 51.3 y vamos a tener aquí un buen ejemplo para aplicarlo a este estudio. Salmo 51.3. Y aquí el rey David, después de que él pecó, él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Para que nosotros podamos arrepentirnos, lo primero que tiene que suceder, tiene que pasar aquí, a través del llamamiento, de la palabra que Dios nos da. No se olvide que Él decía que a través del Espíritu Él nos convence de pecado, convence al hombre de pecado. Entonces, en el aspecto intelectual, nosotros, estando muertos, comenzamos a pensar sobre nosotros. Dios nos confronta con su palabra y nos dice literalmente, tú eres un pecador que vas camino a la perdición, y eres pecador, ¿por qué? O cómo nos podrían dar pruebas de que nosotros somos pecadores ante Dios. Bueno, simplemente podemos mirar los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos dicen, tú no codiciarás, tú no robarás, etcétera, ¿cierto? Las cosas que involucran los 10 mandamientos, y vemos que no hay personas en la tierra que los cumplan. O sea que simplemente la ley, lo que hace la ley, lo que hacen los 10 mandamientos es acusar al hombre y delatarlo y decir y exponernos que en verdad nosotros somos pecadores. Entonces, el arrepentimiento, en la parte intelectual, involucra que nosotros debemos llegar un día a decir,
como lo dice Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, yo tengo que darme cuenta que en verdad en mi carne mora el mal, y yo tengo que lamentar eso en mí. Entonces, ahí es donde viene el punto emocional. La emoción está íntimamente ligada con el sentimiento. Y Pablo le habla a los corintios respecto de eso, le dice que el espíritu de ellos se contrita también, ya que la persona se pone triste cuando intelectualmente comprende que en su vida hay pecado y que por su propia cuenta es insuficiente para poder salvarse, ¿ya? Entonces, veamos el mismo Salmo 51, pero el versículo 17 para poder entender un poco mejor. Dice, sigue arrepintiéndose David en esta historia y le dice a Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hay otra parte de la escritura que Dios dice que Él a las personas altivas las mira de lejos, ¿ya? Pero, como dice aquí, el corazón contrito y humillado es el que no desprecia a Dios. Cuando nosotros experimentamos en nuestra emoción esa pena, ese quebranto de entender que somos insuficientes para salvarnos, de entender que solamente contra Dios hemos pecado, entonces nosotros comenzamos a desarrollar una emoción y no quiere decir que porque yo sienta la emoción estoy arrepentido. Todavía no. No basta solo llorar, ponerse a llorar y pedir perdón, ¿ya? O sea, no porque yo sienta remordimiento, podría decir, por lo que hice, quiere decir que estoy arrepentido, ¿ya? Porque luego viene el ámbito práctico. ¿Y qué es el ámbito práctico? En el ámbito práctico se involucra el cambio de idea, ¿ya? El arrepentimiento en sí lo que es un cambio de rumbo, es decir, a ver, yo reflexiono, sé que soy pecador, sé que soy malo, sé que no puedo salvarme, eso dentro de mí me produce algo que me hace que no esté bien conmigo mismo, me hace sentir que necesito un salvador, me hace sentir que estoy perdido y que necesito salvación. Y por eso le digo a mi hermano, a los que son salvos, saben de lo que estoy hablando, pero un inconverso no ha vivido este proceso. Pero luego viene el ámbito práctico donde yo cambio de rumbo. Por eso que la conversión significa retornar a Dios. Es decir, así como el hijo pródigo un día le pidió la herencia a su padre, le dice, yo me voy, él se fue, estuvo con los cerdos, le fue tan mal que comió la comida de los cerdos, etc. Y un día él pensó, recapacitó en su maldad o en su mal proceder, ¿cierto? Eso le debe haber desarrollado ciertas emociones, pero él no se quedó ahí con los cerdos, sino que actuó, ¿ya? Actuó en base a lo que él pensó y retornó a su padre. Entonces, eso es lo que implica el arrepentimiento, ¿ya? Aquí voy a leerle un comentario que dice, mire, alguien ha definido el arrepentimiento de la siguiente manera. El arrepentimiento es un dolor verdadero por el pecado acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo, ¿ya? Y eso es muy importante, es un sincero esfuerzo por dejar el pecado. Muchas veces, y esto hay que entenderlo y lo vamos a ver en la última clase en la que a mí me toca, qué es lo que pasa con nuestra vida cuando nosotros somos salvos pero al otro día yo practico el mismo pecado que practiqué antes de ser salvo, ¿ya? Ahí hay una diferencia entre una vida de pecado y entre hacer morir las obras de la carne, ¿ya? Son pecados que están perdonados, aquí son pecados que me tienen condenado, ya antes en mi vida pasada. Por lo tanto, lo que quiere decir esto, que en el arrepentimiento hay un sincero esfuerzo por dejar el pecado, eso quiere decir que cuando nosotros venimos a Dios, constantemente deberíamos estar arrepintiéndonos de nuestros pecados porque nosotros estamos luchando con un montón de cosas o con un montón de pecados que traíamos del mundo. Entonces ahí es donde se da nuestra batalla y va a prevalecer el que sea más fuerte, el espíritu o su carne. Si usted a su carne le está dando más comida que a su espíritu, va a perder la batalla y va a terminar en pecado, va a terminar arrepentido, llorando, etc. Incluso podría llegar usted mismo
no de parte de Dios, sino que usted mismo tal vez apostatar de la fe, descartarse de este camino porque no se siente suficiente para Dios, ¿ya? Entonces, cuando a veces uno tiene esos pensamientos donde, no sé, yo no sirvo para este camino, etcétera, etcétera, ahí es donde viene la fe, ¿ya? Porque en la fe por la fe creemos cosas que no podemos palpar, ¿ya? El segundo aspecto de la conversión es la fe. Y la fe no es simplemente un acto a ciegas como muchos la definen. La fe es creer, primero, para poder ser salvos debemos tener fe y tener fe en Jesucristo, ¿ya? Y veamos lo que dice Romanos 10:8. Aquí tengo Romanos 10:8. Ya. Romanos 10:8, vamos a leer aquí desde este puntito en adelante. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí dice, con tu boca lo que yo razoné y en mi corazón lo que yo sentí, ¿ya? Entonces vamos a ver que la fe también involucra el aspecto intelectual, el emocional y el práctico. Entonces, ¿qué implica la fe? En el ámbito intelectual, que nosotros no somos personas que creemos a ciegas simplemente en Cristo. No está mal creer de esa forma en Cristo, pero lo principal es creer en la escritura, porque la escritura es la regla de fe que nosotros los cristianos tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros sucede esto de la conversión y venimos al Señor, nosotros debemos creerle a la escritura, creer todo lo que está en la Biblia sí o sí. Por mucho que algunas cosas nos parezcan raras, incomprensibles, incluso a nuestro juicio injustas, eso no quiere decir que nosotros tenemos la razón respecto a la perspectiva intelectual de las cosas que no nos parecen que están escritas, ¿ya? Por lo tanto, si una persona dice, yo creo en Dios, pero para mí la Biblia es un libro que lo escribieron unas cuantas personas que no tengo idea quiénes son y no me interesan, esa persona verdaderamente no está bien encaminada, ¿ya? Porque la escritura es la regla de fe. Y vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Mire, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire qué bonito esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para esto el Señor nos dejó la escritura. Eso quiere decir que el Señor a través de su palabra inspirada, el Señor nos enseña, nos redarguye, ¿cierto? Si nos tiene que reprender a través de su palabra, nos va a reprender, nos va a corregir y nos va a instruir en justicia. Es decir, que aquí se vuelve a ratificar que nuestro juicio en el mundo, mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no era un buen juicio. Nuestro sentido común no era un buen sentido común. Ahora nosotros los hijos de Dios tenemos un buen sentido común, pero los que no están en el camino de Dios, no voy a decir que no tienen sentido común, sino que simplemente ese sentido está un poco pervertido, o un poco más bien muy pervertido, ya desviado, etcétera, como dice la definición de pecado que lo vimos la otra vez, errando el blanco constantemente en una vida de pecado. Por lo tanto, en el ámbito intelectual, en nuestra fe, lo que nosotros principalmente tenemos que hacer es creer en la escritura, ¿ya? Después tenemos la fe en el ámbito emocional, y voy a leer aquí una cita de nuestro libro de apunte y dice, mire, se define este elemento como el despertar del alma a su necesidad espiritual. La fe salvadora involucra las emociones. Con el corazón se cree para justicia, que es exactamente lo que habíamos leído delante en Romanos 10:9.
¿ya? Y por último, tenemos el aspecto práctico, donde nosotros ponemos en práctica nuestra fe, es decir, no solamente nos quedamos con el, ahora yo leo la Biblia, yo creo la Biblia, creo todo lo que dice el Señor y listo. No basta solo con eso, la fe es más. La fe demanda obras, demanda que si en nosotros hay un arrepentimiento, me dice que yo tengo que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, que yo, al momento en el que vine al Señor, yo cambio. Entonces, no sé, si digo grosería, tengo que dejar de decirla. Tal vez no las va a dejar de decir un día para otro porque estaba demasiado acostumbrado con esa vida, pero ahora las groserías se van a transformar una lucha en su vida y usted siempre va a estar luchando con eso, pero ese es el sentido práctico de la fe. Y el otro sentido práctico de la fe es que usted tiene que apropiarse de todas las promesas de Dios. Si Dios le expone todos los argumentos y le dice, oye, tú viniste a mí, te arrepentiste, te corregiste del mal camino y estás luchando con tu pecado, entonces no te entristezcas o no te eches a morir cuando te tropieces, porque la Escritura dice que los tropiezos también son necesarios. Y muchas veces, o muchos de nuestros hermanos, e incluso a veces nosotros mismos, caemos en el error de apuntar el tipo de pecado que hay en la vida de la otra persona. Nosotros los creyentes debemos amonestar el pecado en general, ¿ya? Pero ir apuntando a la persona, mira, tú eres así y tú eres asá, eso no está bien, porque Dios dice que primero debemos mirar la viga que hay en nuestro ojo antes de lo que le pasa al hermano, ¿ya? Porque la lucha del hermano no es la misma que la mía. Él puede estar siendo atacado en un aspecto donde yo nunca he tenido problemas y yo puedo ser atacado en otro ámbito donde para él eso nunca ha sido un problema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hermanos en nuestra fe tal vez han tenido debilidades, han caído y se han autocondenado, ¿ya? Y se eximen del camino y dicen, este camino no es para mí porque yo soy malo. La verdad es que sí somos malos, pero no necesariamente tenemos que irnos del camino, porque el Señor a los malos vino, exactamente a nosotros. Nosotros no estamos aquí en la iglesia por buenos, estamos aquí en la iglesia por malos, ¿ya? Porque Dios nos llamó por necios. La Escritura dice que a lo necio del mundo escogió Dios. O sea que si en el mundo desde nuestro punto de vista, hoy en día en el mundo hay necios, imagínense qué tipo de necios éramos nosotros en el mundo, o sea, éramos peor, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no debemos juzgar al mundo porque eso no nos corresponde, eso le corresponde a Dios y eso es usurpar el lugar de Dios y eso no hay que hacerlo. Cuando nosotros, cuando la persona no creyente, la persona que está siendo llamada, se dan estas dos cosas, en él hay conversión, ¿ya? Pero la idea es que esto sucede simultáneamente, prácticamente uno no lo puede percibir. Un pensamiento nos lleva a una emoción y estas cosas van juntas y suceden demasiado rápida, en el mismo segundo, por ejemplo, ¿ya? Y en el ámbito práctico, ¿por qué no? Podríamos cambiar nuestra actitud hacia el pecado de un día para otro y ni siquiera de un segundo para otro. Pues cambiamos nuestra actitud o nuestra perspectiva del pecado. Ante el pecado que yo amaba, o el pecado que me hacía feliz y producía placer en mí, ahora yo lo odio. Pero mi carne igual de repente me lleva a ese pecado. Eso es lo que pasa en la vida del creyente. Pero también, cuando uno se convierte, uno es salvo y suceden cuatro cosas simultáneamente. Al momento de ser salvo, sucede la justificación, la regeneración, la unión con Cristo y la adopción. En la justificación, nosotros tenemos el perdón de pecados. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo y somos salvos, mediante la fe en Él, tenemos que apropiarnos, aquí, tenemos que apropiarnos de esta palabra. Es decir, si Dios dice que nos salvó y nos perdonó, nosotros tenemos que creer eso. Simplemente creerlo.
aunque su conciencia no lo deje tranquilo, cualquier cosa, y siga lamentándose de la triste vida que yo llevo, cualquiera de esas cosas, siempre tiene que creer que Dios perdonó ese pecado. Y si peca, vaya y pida perdón, pero arrepiéntase, no pida perdón, no pida un perdón intelectual, pida un perdón que involucre estas dos cosas, es decir, cambie. Simplemente eso, ¿ya? Cuando nosotros somos justificados, hay perdón de pecados y más que eso, hay restauración al favor divino. Vamos a ver Romanos 8:5, que tiene algo que decirnos con esto, con respecto a la restauración del favor divino. Perdón, Romanos 5, Romanos 5, aquí está, el versículo 1 dice, mire, justificados, o sea, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, aquí hay una doctrina fundamental de lo que nosotros creemos. Nosotros antes no éramos justos y fuimos justificados por la fe. Ahora nosotros somos declarados justos ante Dios. Dios nos ve justos, a pesar de que en nuestra carne mora el mal. Para nosotros, a nosotros se nos adjudicó la justicia de Jesucristo, por eso que ahora tenemos paz para con Dios. Es decir, que antes de que nosotros creyéramos en Cristo, en nuestra vida pasada, en el mundo, etcétera, nosotros no teníamos paz para con Dios y éramos literalmente enemigos de Dios, hijos de la ira de Dios, o sea, hijos, perdón, hijos para la ira, ya preparados, para eso estábamos, para condenación. Pero Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dio la paz con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la restauración al favor divino. Quiere decir que nosotros tenemos paz para con Dios y nosotros desde ahora en adelante podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente, independientemente como estemos. A veces, a veces pasa que cuando un creyente en la fe, por ejemplo, comete algún error, un pecado o cualquiera de esas cosas, comúnmente tiende a alejarse de Dios porque es lo que el pecado hace. El pecado corta la comunión con Dios. Pero usted no tiene que dejar que eso suceda. Tiene que creer que en usted hay perdón y que Dios restauró ese favor, que usted puede acercarse a Él aunque haya pecado. Y fuera el pecado que fuera, el que usted considere que sea el más fuerte, porque para Dios los pecados son todos iguales, porque la paga del pecado es la muerte, es la misma para cualquier pecado, es un solo precio, ¿ya? Entonces, imagínese, un leproso iba a Cristo, no iba sano, iba leproso, ¿ya? Iba sucio. Entonces, de esa forma, nosotros a veces nos pasa, a mí por lo menos en lo personal me ha pasado, cuando a veces he cometido errores, me he sentido falto, sobre todo cuando estuve recién en este camino de la fe y hablo con mucha responsabilidad y con autoridad en base a mi experiencia, me pasaban estas cosas, pero yo empecé a apropiarme de las palabras de Dios cuando Él decía, yo tus pecados los arrojé al fondo del mar, tu vida pasada ya fue, ahora tú eres nuevo, naciste de nuevo, te di vida, estabas muerto, ahora vive, etc. Todas esas cosas hay que creerlas y no dejar que un error nos tire a la cama y andemos con depresión, deprimidos, ahí nostálgicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Como lo habíamos dicho, también se imputa la justicia, pero la justicia de Cristo es la que se nos adjudica a nosotros, porque nosotros no somos justos por nosotros mismos, pero sí somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto es un cambio que sucede externamente. Ahora, estos últimos tres temas los tiene que dar nuestro pastor en la próxima clase, ¿ya? Pero a modo de resumen, yo les quiero dejar esto, que en la regeneración uno pasa de muerte a vida, que en la unión con Cristo no es solamente, hay que entender lo que es la unión con Cristo, que es una unión espiritual. Nos unimos a Él espiritualmente, somos uno y también somos uno con la iglesia. Y en la adopción cambia nuestra posición de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos derecho, privilegio y una herencia como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos
a través de la fe, apropiarnos de todas las cosas que el Señor nos dice y creerlas, ¿ya? Por lo tanto, la clase llega hasta hoy y no se olviden que la próxima clase nuestro pastor nos va a hablar de este tema, pero en mayor profundidad porque hay mucho que hablar aquí también. Así que les deseo que Dios les bendiga en todo tiempo. Ahí sí. El Señor bendiga a nuestro hermano Héctor. Le agradecemos por esta exposición. Espero que no haya quedado más que claro, ¿no? Yo creo que fue bastante específico ahí en las materias que se abordaron el día de hoy y que nos presenta un cuadro bien completo de cómo es el proceso que ocurre interno, ¿cierto? Espiritual al interior del creyente cuando abraza la fe, ¿cierto? Y, y, y lo que hace sentir en el fondo la convicción, ¿cierto?, de la obra de salvación en nosotros. Así que damos gracias a mi hermano Héctor